Bueno, hoy vamos a empezar con el primer relato de nuestro libro Relatos de Terror y Misterio. Y el número 1 le corresponde a Mary Shelley con El Mortal Inmortal. Iniciamos. Dice, el 16 de julio de 1833, un aniversario memorable para mí. Hoy cumplo 323 años. ¿El judío errante? No. 18 siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación, yo soy un inmortal muy joven. ¿Soy entonces inmortal? Esa es una pregunta que me he hecho día y noche durante 303 años y todavía no sé la respuesta. He detectado una cana en mi pelo castaño justo hoy. Eso significa deterioro, pero puede haber permanecido oculto. Contaré mi historia y dejaré que el lector juzgue. Así pasaré unas horas de una larga eternidad que me resulta tan tediosa. Eternamente. ¿Es eso posible? Vivir eternamente. He oído hablar de conjuros en los que se sumerge a las víctimas en un sueño profundo para despertar al cabo de 100 años tan frescos como siempre. He oído hablar de los 7 durmientes, así que ser inmortal no debería ser tan agobiante, pero hay el peso del tiempo interminable, el tedioso paso de la procesión de las horas. Qué feliz era el legendario Nourjahad, pero en cuanto a mí, todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agripa. Su memoria es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todo el mundo ha oído hablar de su discípulo, que por descuido dejó escapar el espíritu maligno durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. La noticia, verdadera o falsa, de este accidente causó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron, sus sirvientes desaparecieron. Se encontró sin nadie que añadiera carbón a sus fuegos permanentes mientras dormía, o que vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras estudiaba. Un experimento tras otro fracasó, ya que un par de manos era insuficiente para completarlos. Los espíritus oscuros se rieron de él por no poder retener a un solo mortal a su servicio. Yo era entonces muy joven y pobre, y estaba enamorado. Había sido durante un año alumna de Cornelius, aunque estaba ausente cuando ocurrió el accidente. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no volviera a la morada del alquimista. Temblé al escuchar la terrible historia que me contaron, y no necesité una segunda advertencia. Cuando Cornelio vino y me ofreció oro si me quedaba, sentí como si el mismo Satanás me tentara. Me castañaron los dientes, se me pusieron los pelos de punta, y eché a correr tan rápido como me lo permitieron mis rodillas. Mis pies se dirigieron hacia el lugar al que durante 2 años habían sido atraídos cada noche, un arroyo centellante de agua cristalina, junto al cual se paseaban una muchacha de pelo oscuro, con sus ojos radiantes, fijos, en el camino que yo solía recorrer cada noche. No puedo recordar una época en la que no estuviera enamorada de Berta. Habíamos sido vecinos
y compañeros de juego desde la infancia. Sus padres, como los míos, eran humildes, pero respetables, y nuestra atracción mutua había sido una fuente de placer para ellos. Sin embargo, en una hora fatídica, una fiebre maligna se llevó a su padre y a su madre, y Berta quedó huérfana. Hubiera encontrado un hogar bajo el techo de mis padres, pero, por desgracia, la anciana del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces, Berta se encontró vestida de seda y viviendo en un palacio de mármol. Sin embargo, a pesar de su nueva situación y relaciones, Berta siguió siendo fiel a la amiga de sus humildes días. Visitaba a menudo la casa de mi padre, incluso cuando se le prohibía ir más allá. Solía pasear hasta la arboleda cercana y encontrarse conmigo junto a aquella fuente sombreada. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nuevo protector que pudiera igualar la devoción que la unía a nosotros. Sin embargo, yo era demasiado pobre para casarme, y ella empezó a sentirse incómoda por el tormento que sentía en relación conmigo. Tenía un espíritu noble, pero impaciente, y se irritaba cada vez más por los obstáculos que impedían nuestra unión. Nos encontramos ahora después de una ausencia por mi parte, y ella se había sentido extremadamente acosada durante mi ausencia. Se quejó amargamente y casi me reprochó que fuera pobre. Yo me apresuré a replicar: soy pobre pero honesto. Si no lo fuera, muy pronto podría ser rico. Esta exclamación provocó 1000 preguntas. Temí impresionarla demasiado revelando la verdad, pero ella supo sacármela, y entonces, lanzándome una mirada de desdén, dijo: ¿pretendes amarme y temes enfrentarte al diablo por mí? Yo protesté que había temido ofenderla, mientras que ella no hacía más que hablar de la magnitud de la recompensa que iba a recibir. Así, animado y avergonzado, impulsado por mi amor y por la esperanza, y riéndose de mis anteriores temores, volví con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista. Pasó un año. Me encontré en posesión de una suma de dinero nada despreciable. La costumbre había disipado mis temores. A pesar de toda mi atenta vigilancia, nunca había detectado el rastro de un pie hendido, ni el silencio estudioso, ni nuestra morada fueron jamás perturbados por aullidos demoníacos. Seguí celebrando encuentros clandestinos con Berta, y en mí nació la esperanza. Esperanza, pero no una alegría perfecta, pues Berta creía que el amor y la seguridad eran enemigos, y se complacía en dividirlos en mi pecho. Aunque de buen corazón, era de costumbres coquetas, y yo me sentí celoso. Me despreciaba de 1000 maneras, sin querer aceptar nunca que me equivocara. Me volvía loco de irritación, y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que no era lo suficientemente sumisa, y luego me contaba alguna historia de un rival que gozaba de los favores de su protector. Estaba constantemente rodeada de jóvenes con vestidos de seda, ricos y alegres,
¿Qué posibilidades tenía la mal vestida asistente de Cornelius en comparación con ellos? En una ocasión, el filósofo me exigió tanto tiempo que no pude verla. Estaba ocupado en un trabajo importante y me vi obligado a permanecer día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Mi amada me esperaba en vano junto a la fuente. Su espíritu altanero se encendió ante esta desatención, y cuando por fin pude salir, robando unos minutos a la hora que se me había concedido para dormir, y confiando en ser consolado por ella, me recibió con desdén, me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar para ella en dos lugares a la vez poseería jamás su mano. Se vengaría por eso, y así fue. En mi lúgubre retiro me enteré de que había estado de caza, escoltada por Albert Hofer, quien era uno de los favoritos de su protector, y los tres pasaron por mi ventana. Creo que mencionaron mi nombre, seguido de una carcajada, mientras sus ojos oscuros miraban con desprecio mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé lágrimas pensando que nunca podría tenerla, y luego maldije su inconstancia. Pero, mientras tanto, seguí avivando los fuegos del alquimista, seguí observando los cambios de sus incomprensibles medicinas. Cornelius también había estado observando durante 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos el progreso de sus alambiques. Era más lento de lo que esperaba. A pesar de su ansiedad, el sueño le pesaba en los ojos. Una y otra vez echó la somnolencia fuera de sí, con una energía más que humana. Una y otra vez forzó sus sentidos a permanecer alerta. Contempló sus crisoles con aleno. Todavía no están listos, murmuró. Tendrá que pasar otra noche para que el trabajo esté hecho. Wincy, tú sabes estar atento, eres consecuente. Además, anoche dormiste. Mira ese frasco de cristal. El líquido que contiene es de un suave color rosa. En el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces puedo cerrar los ojos un momento. Primero debe volverse blanco y luego emitir destellos dorados, pero no esperes hasta entonces. Cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame. Apenas escuché las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, todavía dijo: y Wincy, muchacho, no toques la petaca, no te lo lleves a los labios, es un filtro, un hechizo para curar el amor. No querrás dejar de amar a tu Berta. Cuidado, no bebas. Y se quedó dormido. Su venerable cabeza se hundió en el pecho y apenas oí su respiración. Durante unos minutos observé las redomas. El aspecto rosado del líquido permanecía inmóvil. Entonces mis pensamientos comenzaron a divagar. Visitaron la fuente y recrearon agradables escenas que nunca volverían.
Nunca. Las serpientes anidaron en mi cabeza mientras la palabra nunca se formaba en mis labios. Falsa mujer. Falsa y cruel. Nunca me sonreiría como lo había hecho con Albers aquella tarde. Mujer despreciable y vil. No me quedaría sin venganza. La haría ver morir a Albert a sus pies. No era digna de morir en mis manos. Ella había sonreído, despectiva y triunfalmente. Conocía mi miseria y su poder. Pero, ¿qué poder tenía? El poder de citar mi odio, mi desprecio, mi todo, menos mi indiferencia. Si pudiera lograr eso, si pudiera mirarla con ojos indiferentes, transferir mi amor rechazado a uno más real y merecido, eso sería una verdadera victoria. Un resplandor brillante en mis ojos. Había olvidado la medicina. Lo contemplé. Destellos de admirable belleza, más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol penetran en él. Brillaban en la superficie del líquido un olor entre los más fragantes y agradables inundó mis sentidos. El frasco parecía un globo vivo, precioso, que invitaba a ser degustado. El primer pensamiento inspirado instintivamente por mis sentidos más bajos fue: quiero, debo beber. Me llevé el frasco a los labios. Eso me curará del amor, de la tortura. Ya había bebido la mitad del licor más delicioso que había probado el paladar de cualquier hombre cuando el filósofo se agitó. Me sobresalté y dejé caer la petaca. El líquido se esparció por el suelo mientras sentía que Cornelius se agarraba a mi garganta y gritaba: «Desgraciado, has destruido el trabajo de mi vida». Cornelius no se había dado cuenta de que yo había bebido parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarlo, de que había levantado el frasco por curiosidad y, asustado por su brillo y el resplandor de su intensa luz, lo había dejado caer. No le dejé adivinar otra cosa. El fuego de la medicina se apagó, la fragancia murió y él se calmó, como debe hacer un filósofo ante las pruebas más duras, y me mandó a descansar. No intentaré describir los sueños de gloria y felicidad que bañaron mi alma durante las horas restantes de aquella memorable noche. Las palabras serían pálidas y triviales para describir mi alegría o la exaltación que me poseía al despertar. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en el cielo. La tierra parecía ser el cielo y mi herencia era la felicidad completa. Eso representa sentirse curado de amor, pensé. Veré a Berta hoy y descubrirá a su amante frío y despreocupado. Demasiado feliz para ser despreciado, pero qué indiferente a ella. Las horas pasaron. El filósofo, seguro de que volvería a tener éxito, comenzó a preparar la misma medicina. Se encerró con sus libros y yo tuve el día libre. Me vestí, me miré en mi viejo pero pulido escudo que me servía de espejo. Me pareció que mi aspecto había mejorado. Me apresuré a traspasar los límites de la ciudad con la alegría en el alma. Las bellezas del cielo y de la tierra rodeándome. Dirigí mis pasos hacia el castillo.
Podía mirar sus torres con el corazón ligero, pues estaba curado de amor. Mi Berta me vio de lejos mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme saltó como un corzo por los escalones de mármol y corrió hacia mí. Pero también me había visto otra persona, la bruja de alta alcurnia, que se llamaba a sí misma su protectora y era en realidad su tirana. También me había visto. Cogió, jadeante, hacia la terraza. Un paje, tan feo como ella, se precipitó tras su ama, abanicándola mientras la arpía se apresuraba a detener a mi bella muchacha con un «¿A dónde vas, mi imprudente jovencita? ¿A dónde vas tan rápido? Vuelve a tu jaula, hay halcones delante». Berta juntó las manos, con los ojos todavía fijos en mi figura que se acercaba. La vi luchar consigo misma, como odiaba a la vieja bruja que refrenaba los impulsos del corazón de mi Berta. Hasta entonces, el respeto a su rango me había hecho evitar a la dama del castillo. Ahora desdeñaba una consideración tan trivial. Estaba curado de espanto y elevado más allá de todos los temores humanos. Me apresuré y pronto llegué a la terraza. Qué hermosa estaba Berta. Sus ojos ardían, sus mejillas brillaban de impaciencia y rabia. Era mil veces más agraciada y atractiva que nunca. Ya no la amaba, o no, la adoraba, la veneraba, la idolatraba. Aquella mañana la habían perseguido con más vehemencia que de costumbre para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Le reprocharon las esperanzas que había dado. La amenazaron con arrojarla a la desgracia. Su orgulloso espíritu se levantó ante la amenaza, pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí y como tal vez había perdido con ello a quien consideraba su único amigo, lloró de remordimiento y rabia, y en ese momento aparecí yo. Oh, Wincy, llévame a casa de tu madre. Haz que abandone rápidamente los detestables lujos y la ruindad de esta noble morada. Devuélveme la pobreza y la felicidad. La abracé, transportado. La anciana se quedó muda de furia y solo estalló en gritos cuando ya estábamos lejos, camino de mi casa. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva escapada de una jaula de oro, a la naturaleza y a la libertad, con ternura y alegría. Mi padre, que la amaba, la recibió con todo corazón. Fue un día de regocijo, que no necesitó la adición de la porción celestial del alquimista para llenarme de dicha. Poco después de ese día, me convertí en su marido. Dejé de ser el asistente de Cornelius, pero seguí siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido a él por haberme procurado inconscientemente aquel delicioso trago de un elixir divino que, en lugar de curarme del amor, triste cura, remedio solitario y carente de alegría para maldiciones que parecen bendiciones a la memoria, me habían inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable en la persona de mi Berta.
A menudo he recordado con asombro aquel período de intoxicación en trance. La pócima de Cornelius no había cumplido la tarea para la que decía haber sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. Se desvanecieron gradualmente, pero perdonaron mucho tiempo y colorearon mi vida con matices de esplendor. Berta a menudo se maravillaba de mi corazón y de mi constante alegría, porque antes yo había tenido un carácter más bien serio, incluso triste. Ella me quería aún más por mi temperamento jovial, y nuestros días estaban teñidos de alegría. 5 años más tarde, fui llamado inesperadamente a la cabecera del moribundo Cornelius. Me había mandado llamar, conjurándome para que viniera al instante. Lo encontré tendido, mortalmente débil. Todo lo que le quedaba de vida animaba sus penetrantes ojos, que estaban fijos en un frasco de vidrio lleno de un líquido rosado. Contemplad la vanidad de los anhelos humanos, dijo, con una voz quebrada que parecía surgir de sus entrañas. Mis esperanzas estaban a punto de ser coronadas por segunda vez, y por segunda vez se destruye. Mira esa poción. Recuerda que hace 5 años también la preparé con idéntico éxito. Entonces, como ahora, mis labios sedientos esperaban probar el elixir inmortal. Tú me lo arrebataste y ahora es demasiado tarde. Habló con dificultad y se dejó caer sobre la almohada. No pude evitar decir: ¿cómo, venerado maestro, puede una cura de amor devolverte la vida? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, mientras escuchaba atentamente su respuesta apenas inteligible. Una cura para el amor y para todas las cosas. El elixir de la inmortalidad. Ah, si pudiera beberla ahora, viviría para siempre. Mientras hablaba, un relámpago dorado brotó del fluido y una fragancia que yo recordaba muy bien recorrió el aire. Cornelius se levantó, débil como estaba. Las fuerzas parecían volver a él. Extendió la mano hacia adelante. Entonces una fuerte explosión me sobresaltó. Un rayo de fuego brotó del elixir y el frasco de cristal que lo contenía se redujo a átomos. Volví los ojos hacia el filósofo. Se había desplomado hacia atrás. Tenía los ojos vidriosos y las facciones rígidas. Estaba muerto. Pero yo vivía e iba a vivir para siempre. Eso había dicho el desafortunado alquimista, y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma. La ligera elasticidad del primero, el luminoso vigor de la segunda. Me miré en un espejo y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos después de los 5 años transcurridos. Recordé el color radiante y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje, el precioso don que era capaz de conferir. Entonces era inmortal. Unos días después me reí de mi credulidad.
el viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto para mí y para mi difunto maestro. Lo apreciaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me burlaba de la idea de que pudiera mandar sobre los poderes de las tinieblas y me reía de los temores supersticiosos con que lo consideraba el vulgo. Era un filósofo juicioso, pero no tenía trato con ningún espíritu, salvo los que estaban revestidos de carne y hueso. Su ciencia era meramente humana, y la ciencia humana, pronto me persuadí, nunca puede conquistar las leyes de la naturaleza hasta el punto de conseguir aprisionar eternamente el alma dentro de una morada carnal. Cornelio había obtenido una bebida que refrescaba y aligeraba el alma, algo más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales, impartiendo ligereza al corazón y vigor a los miembros, pero sus efectos acabarían desapareciendo. Ya no debía existir siquiera en mi organismo. Yo era un hombre afortunado, que había vivido un sorbo de salud y alegría, y tal vez también de larga vida, de manos de mi maestro, pero mi buena suerte terminaba ahí. La longevidad era algo muy distinto a la inmortalidad. Continué con esta creencia durante años. A veces un pensamiento cruzaba furtivamente mi mente. ¿Estaba realmente equivocado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que yo seguiría el destino de todos los hijos de Adán a su debido tiempo. Un poco más tarde quizá, pero siempre a una edad natural. No obstante, era innegable que mantenía un aspecto sorprendentemente juvenil. Me reía de mi propia vanidad, consultando el espejo muy a menudo, pero lo consultaba en vano. Mi frente estaba libre de arrugas, mis mejillas, mis ojos, toda mi persona permanecía tan fresca como en mi 20º cumpleaños. Estaba preocupado. Miré la belleza descolorida de Berta. Me parecía su hijo. Poco a poco, nuestros vecinos empezaron a hacer comentarios similares y al final descubrí que empezaron a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta se inquietó, se puso celosa e irritable y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos, estábamos totalmente destinados el uno al otro y aunque a medida que crecía su espíritu vivaz se volvió un poco propenso al mal humor y su belleza disminuía un poco. Yo seguía amándola con todo mi corazón, como la niña que había idolatrado, la esposa que siempre había anhelado y que había conseguido con un amor tan perfecto. Finalmente, nuestra situación se volvió intolerable. Berta tenía 50 años, yo 20. Había adoptado en cierta medida y no sin cierta vergüenza los hábitos de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes, sino que mi corazón saltaba con ellos mientras sostenía mis pies, y empecé a tener mala fama entre los mayores. Las cosas se fueron deteriorando, todos nos evitaban. Se decía de nosotros, de mí al menos, que habíamos hecho un trato inicuo con uno de los supuestos amigos de mi antiguo amo. La pobre Berta era compadecida, pero evitada. A mí
me miraban con horror y aversión. ¿Qué podríamos hacer? Solo sentarnos junto al fuego. La pobreza se había instalado entre nosotros, pues nadie quería los productos de mi granja, y a menudo me veía obligado a viajar 20 millas a algún lugar donde no me conocía para vender mis cosechas. Sí, es cierto, habíamos ahorrado algo para los días malos, y esos días habían llegado. Nos sentamos solos, junto al fuego, el joven de corazón viejo y su anciana esposa. De nuevo, Berta insistió en saber la verdad, recapituló todo lo que había oído y añadió sus propias observaciones. Me conjuró para que revelara el hechizo. Describió cómo las sienes plateadas me sentaban mejor que el color castaño de mi pelo. Disertó sobre la reverencia y el respeto que la edad proporcionaba y lo preferibles que eran a las miradas distraídas que se dirigían a los niños. Imaginaba ella que los despreciables dones de la juventud y la buena apariencia superaban la desgracia, el odio y el desprecio. No, al final yo sería quemado como traficante de artes negras, mientras que ella, a la que ni siquiera me había dignado a comunicar la menor parte de mi buena fortuna, sería apedreada como mi cómplice. Finalmente, me insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los beneficios de los que yo disfrutaba, o se vería obligada a denunciarme, y entonces rompió a llorar. Así, acorralado, pensé que lo mejor era decir la verdad. Se la revelé con toda la ternura que pude, y solo le hablé de una vida muy larga, no de la inmortalidad, concepto que, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé, me puse de pie y dije: «Y ahora, mi querida Berta, ¿denunciarás al amante de tu juventud?» «No, lo harás, lo sé, pero es demasiado duro, mi pobre esposa, que tengas que sufrir por mi destino y las detestables artes de Cornelius. Me iré. Tienes buena salud y amigos con los que ir en mi ausencia. Sí, me iré joven, como parezco, y fuerte como soy. Puedo trabajar y ganarme el pan entre extraños, sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez, pero tu seguridad y tu felicidad requieren que lo haga ahora». Tomé mi gorra, me dirigí a la puerta. En un momento los brazos de Berta me rodearon el cuello y sus labios se pegaron a los míos. «No, esposo mío», dijo, «no irás solo. Llévame contigo. Nos iremos y, como dices, entre extraños estaremos a salvo. Todavía no soy tan vieja para avergonzarme, mi Wincy, y me atrevo a decir que el encanto desaparecerá pronto, y con la bendición de Dios empezarás a parecer mayor en consecuencia. No debes abandonarme». Le devolví su generoso abrazo de todo corazón. «No lo haré, mi Berta, pero por tu bien, no deberías pensar así. Seré tu fiel y devoto esposo mientras estés conmigo, y cumpliré
con mi deber hasta el final. Al día siguiente, nos preparamos para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios económicos. En cualquier caso, conseguimos reunir una suma suficiente para mantenernos mientras Berta viviera. Y sin despedirnos de nadie, dejamos nuestra región natal para refugiarnos en un lugar remoto del oeste de Francia. Era cruel arrancar a la pobre Berta de su pueblo, de sus amigos, para llevarla a un nuevo país, a una nueva lengua, a nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que ni siquiera me diera cuenta de este cambio, pero la compadecí profundamente y me alegré al darme cuenta de que encontraba alguna compensación a su desgracia en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Lejos de toda murmuración, procuraba disminuir la disparidad de nuestras edades mediante 1000 artes femeninas, labios rojos, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes impropias de su edad. No podía irritarme por ello. ¿No llevaba yo también una máscara? ¿Por qué pelearme con ella solo porque tenía menos éxito que yo? Me sentí profundamente apenado cuando recordé que aquella vieja remilgada y celosa de sonrisa tonta era mi Berta, aquella niña de pelo oscuro y ojos oscuros, con la sonrisa de una travesura encantadora y los andares de un corzo, a la que había amado con tanta ternura y a la que había conquistado con tanto arrebato. Debería haber reverenciado su pelo gris y sus mejillas arrugadas. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Y ahora deploro esa debilidad humana. Sus celos estaban siempre presentes. Su principal preocupación era tratar de descubrir que a pesar de las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo sinceramente que esa pobre alma que amaba de corazón, pero nunca hubo una mujer tan atormentada, hubiera querido discernir arrugas en mi rostro y decrepitud en mis andares, mientras yo mostraba un vigor cada vez mayor, con una juventud por debajo de los 20 años. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me veía con buenos ojos, me compré una peluca gris. Su conversación constante entre sus amigos era que yo, aunque parecía joven, era una ruina, y afirmaba que el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y debía estar preparada en cualquier momento, si no para una muerte repentina y horrible, al menos para despertarme cualquier mañana con la cabeza completamente blanca y encorvada, con todos los signos de la senectud. La dejaba hablar y a menudo me unía a sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro con mis interminables especulaciones sobre mi estado, y yo sentía un enorme y doloroso interés por escuchar todo lo que su rápido ingenio y su excitada imaginación podían decir sobre el tema. ¿Por qué entrar en todos estos detalles? Vivimos así durante muchos años. Berta quedó postrada, paralizada. Yo la cuidaba como una madre cuidaría a su hijo. Se volvió cada vez más irritable y seguía insistiendo en lo mismo.
en cuánto tiempo la sobreviviría. Yo seguía cumpliendo mis deberes con ella, lo que me reconfortaba. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez, y al final, cuando eché la primera palada de tierra sobre su cadáver, rompí a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me unía a la humanidad. Desde entonces, cuántas han sido mis preocupaciones y penas, y qué pocas y vacías mis alegrías. Aquí paro mi historia, no la continuaré más. Un marinero sin timón ni brújula, zarandeado en un mar tempestuoso, un viajero perdido en un páramo interminable, sin señales ni puntos de referencia que le guíen a ninguna parte. Eso es lo que he sido, más perdido, más desesperado que nadie. Un barco que se acerque, un destello de un faro lejano podría salvarme, pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte, misteriosa y hosca amiga de la frágil humanidad. ¿Por qué, única entre todos los mortales, me has arrojado de tu manto, oh la paz de la tumba, el profundo silencio del férreo sepulcro? Los pensamientos dejarían por fin de martillar en mi cerebro y en mi corazón. Ya no latiría con emociones que solo saben asumir nuevas formas de tristeza. Soy inmortal. Vuelvo a mi pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado de longevidad que de vida eterna? Tal es mi esperanza. Y además, debo recordar que solo bebí la mitad de la porción preparada. No era necesaria toda ella. Haber bebido la mitad del licor de la inmortalidad es convertirse en semi-inmortal. Mi eternidad queda así truncada. Pero de nuevo, ¿cuál es el número de años en media eternidad? A menudo trato de imaginar si lo que gobierna el infinito puede ser dividido. A veces creo descubrir que la vejez avanza. He descubierto una cana. Estúpido. ¿Debo lamentarlo? Sí. El miedo a la vejez y a la muerte se cuela a menudo, fríamente en mi corazón, y cuando más vivo, más temo a la muerte, aunque aborrezco la vida. Ese es el enigma del hombre, nacido para perecer, cuando lucha como yo contra las leyes establecidas de su naturaleza. Pero seguramente moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos. La medicina del alquimista no debe proteger contra el fuego, la espada y las aguas sofocantes. He contemplado las profundidades azules de muchos lagos apacibles y el caudal tumultuoso de muchos ríos caudalosos, y me he dicho, la paz habita en esas aguas. Sin embargo, he guiado mis pasos lejos de ellas para vivir otro día. Me he preguntado si el suicidio es un crimen en alguien para quien constituye la única posibilidad de abrir la puerta al otro mundo. He hecho de todo, menos ofrecerme como soldado o duelista, pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no son mis semejantes. El poder inextinguible de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia están tan alejados como los dos polos de la tierra. No podría levantar una mano contra el más débil o el más poderoso de ellos. Así he seguido viviendo año tras año, solo y cansado de mí mismo, con ganas de morir,
pero sin morir nunca, un mortal inmortal. Ni la ambición ni la codicia pueden entrar en mi mente, y el amor ardiente que roe mi corazón nunca me será devuelto. Nunca encontraré un igual con quien compartirlo. La vida solo está aquí para atormentarme. Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme, sin convertir a otro hombre en un Caín, una expedición en la que ningún ser mortal pueda sobrevivir, ni siquiera revestido de la juventud y la fuerza que anidan en mí. Entonces podré poner a prueba mi inmortalidad y descansar para siempre, o volver como maravilla y benefactor de la especie humana. Antes de partir, una miserable vanidad me ha hecho escribir estas páginas. No quiero morir sin dejar un nombre. Han pasado 3 siglos desde que bebí el brebaje. No pasará otro año antes de que, enfrentado a gigantescos peligros, luchando con los poderes del hielo de su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, entregue este cuerpo, una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad, a los elementos destructivos del aire y del agua. Oh sí, sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres, y cuando mi tarea haya terminado, tendré que adoptar medios más drásticos. Al dispersar y aniquilar los átomos que componen mi ser, liberaré la vida aprisionada en él, tan cruelmente impedida de elevarse por encima de esta tierra sombría, a una esfera más compatible con su esencia inmortal. Fin. Bueno, aquí concluimos lo que es el relato de Mary Shelley, que se llamó o se llama El mortal inmortal, de Mary Shelley. Bueno, esta es la historia de un hombre que quería liberar a su alma. Nos vemos en el siguiente relato. Entonces nos vemos en la siguiente. Hasta luego.